Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Las últimas semanas, aquí en la región del Biobío, nos hemos visto conmovidos por la aparición de cadáveres en distintos puntos de la ciudad, a lo menos 3 diferentes, en Ramuncho, en San Pedro, camino a Coronel, ¿cierto? Y después en la ribera del río Andalién, lo que formó un triángulo. Después apareció otro cuerpo más en el camino a Chome. Y esto hacía presumir a las autoridades policiales que se trataba de acciones vinculadas con el narcotráfico aquí en la región del Biobío. Incluso se estaba incubando la teoría de que estos 3 puntos formaban un triángulo y que este triángulo tenía por objeto dejar sentado un mensaje de la ocupación territorial de una cierta banda para que todo el mundo, todo el resto de las bandas más pequeñas supieran que ahora los que mandaban en el territorio del Gran Concepción eran ellos. Y resulta que estábamos en esta refriega de informaciones vinculadas a la materia y nos enteramos de la publicación de este libro que se llama Chile Narco, que en su prólogo sostiene que el fenómeno del narcotráfico ha crecido en los últimos años en cantidad y violencia. Dice, las autoridades se enfrentan a una coyuntura nunca antes vista en la historia delictual del país. Y este aquí que hemos dado con su distinguido autor, periodista de investigación y escritor Jorge Molina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Estamos escuchando muy bien. Jorge, ¿por qué dices tú que las autoridades se están enfrentando a una coyuntura nunca antes vista en la historia delictual del país? ¿Cuáles son los argumentos que te permiten hacer semejante afirmación? Porque no es cualquier afirmación. Mira, lo que ocurre es que, hay que tomar esto en un contexto de 30, 40 años más bien, del 90 en adelante para situarlo, ¿no? Temporoespacial. Y una de las hipótesis del libro, o la hipótesis del libro con la cual yo quiero entrar a poder describirte esto, y que es como lo hago en el libro también, es a partir de un hecho lingüístico. Ya. Puede parecer bien estirado el tema, ¿no? Pero la palabra narco empezó en un principio como un hecho asociado a determinada conducta criminal, pero que existía siempre allende nuestra frontera, siempre afuera, nunca iba a pasar acá. Pero el hecho es que bajo el avance de flotación el mundo narco empezó a crecer, ¿cierto? Y bueno, tuvimos al Cabro Carrera, tuvimos al Señor de los Cielos, los colombianos. En algún momento, durante la inmigración peruana, también hubo un aumento del narcotráfico, pero la delincuencia se fueron adosando unas a otras. Todos sabemos que el narco es violento, sí o sí. Pero existe una segunda patita, por llamarlo de alguna manera, donde existe la narcoactividad, hacer negocio. El narco es un negocio y no es otra cosa. Dicho eso, del 2019 en adelante, como bien me lo preguntas tú, ocurrió la llegada del Tren de Aragua. Y esto es un hecho inédito en Chile. Esta banda venezolana vino a cambiar todos y cada uno de los códigos. Todos y cada uno. Más que el narcotráfico colombiano, más que el narcotráfico peruano, que obviamente es en menor medida de violencia, existe sí, pero es muchísima menor medida de violencia, y los bolivianos que más bien son mercantes, ¿no? de la droga. Que los tres grandes productores son Colombia, en orden de prelación, Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? Ok. Oye, súper interesante el tema. Sabes que yo hace poco también había escrito una columna nada más sobre un poco el tema, ¿cierto?, de la narcocultura, que efectivamente también es algo que ha tomado mucha relevancia últimamente con los narcomúsicos, que son finalmente referentes, sobre todo para los jóvenes que escuchan esta música, que ven cómo las armas, ¿cierto?, aparecen en los videos, las drogas, la violencia en el fondo se instaura dentro de la cultura musical en Chile, y que obviamente eso también tiene un efecto súper importante en cómo normalizamos la violencia.
Mira, efectivamente yo creo que tú tienes razón, pero tomemos esa razón que tú das y metámosla o ingresémosla al contexto del narco y ese supracontexto o superestructura que es el crimen organizado. Lo que hay aquí en general es dónde están los narcos. En los sectores menos agraciados de las ciudades. Y en el fondo, ¿quiénes mueven la droga? Quien mueve la droga es al que tú nunca ves. Al financista rara vez lo pillas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tienes tú? Tienes a los soldados, tienes a quien eventualmente está creciendo la organización. ¿Y qué es lo que ven ellos? La televisión. Visitan algún sitio de internet que no sea baile, chicas moviéndose, oro. Entonces, este tema de la copia, de la apropiación del hecho simbólico, música, video, los bling bling, el oro, las armas, siempre Glock, idealmente Glock. Entonces, es un espacio, ¿cierto?, donde el Estado y su arremetida educacional, donde debiera intentar rescatar a estos jóvenes para que no caigan entre medio de las bandas, es virtualmente imposible. Es decir, es como tenemos una máquina productora de criminales de distinto orden, digo, pero para el caso que nos convoca de narcos, porque el control territorial, que es otra de las palabras a las cuales nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Control territorial, todo el mundo sabe lo que es el control territorial. Todo el mundo sabe lo que es un auto de alta gama. Todo el mundo sabe lo que significa tener funerales de alto riesgo. Y podríamos nombrar una serie de palabras que son parte de cómo definir al narco. Entonces, sí, cuando el Estado no entra y la cultura narco se impone, entonces la represión estatal tiene un problema. Estamos hablando con Jorge Molina, periodista de investigación y escritor, autor de Chile Narco. Tú delante dijiste que las cosas cambiaron definitivamente en Chile con el ingreso del Tren de Aragua, esta banda venezolana que vino a cambiar todos los códigos. Si pudieras profundizar, ¿qué códigos cambió? ¿Por qué el Tren de Aragua es una organización tan particular? ¿Y por qué es tan de temer, en definitiva? Porque lo que genera el Tren de Aragua es preocupación entre las autoridades y temor en la población. El Tren de Aragua está en Chile. ¿Qué cambió? Mira, entre el 2018 y el 2019 llegaron dos, entre comillas, emisarios, ¿no? Las personas que llegaron a tantear al terreno, ¿no? Uno de ellos es el apodado Estrella. Llegaría otro después que se llama Satanás, ¿no? Y personas muy ligadas a Niño Guerrero, que en el fondo es el líder hoy en la clandestinidad porque las autoridades venezolanas demolieron la cárcel. Pero volvamos a la protohistoria. Sí. Llegan a este lugar, o sea, llegan a Chile, se instalan y ocurren, diría yo, dos elementos que son centrales antes de la llegada masiva, ¿no? Uno es el tema de Cúcuta, ¿cierto? Donde el presidente Sebastián Piñera se une a Juan Guaidó junto con el presidente colombiano de la época, y de una u otra manera participan de una intentona golpista en Venezuela, ¿ya? El segundo fue un poco antes del estallido social y durante el estallido social. La derecha ha tenido una suerte de obsesión con Maduro, más allá, digo, de la opinión que uno pueda tener o no de él, ¿ya? Pero coincidentemente, junto con el llamado a que la migración venezolana viniera, junto con estos otros dos elementos que te cuento, que es esta intentona golpista en Venezuela, junto con el estallido social, donde en un informe del ejército decían que habían cientos y miles de guerrilleros bolivarianos dispuestos a votar al gobierno. Sí. Esto no te lo digo yo, esto está publicado, yo
voy a publicar una historia con esto luego, hay documentos de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Ejército. Entonces ocurre que ahí tienes un primer contexto. El hecho es que una vez acá, la banda del Tren de Aragua, perfilarla fue complejo en un principio. Primero, quienes la encuentran es Gendarmería, porque empezaron a ver en el penal de Iquique de que habían movimientos raros, ¿no? Tipos de protección interna en el penal a determinadas personas, los tipos de visita, los sistemas de compartimentación interna para evitar ser detectados, ¿no? Entonces ocurre lo siguiente, que para cuando los pillan hacen un cateo, ¿no? Pero tenían identificado a esta persona de interés, ¿no? Que era un colombiano. Entonces hacen el cateo, sacan todo lo que hay, pero el teléfono de él hacen como que lo pillan. Y ahí parte. Nadie sabía del Tren de Aragua, salvo por materia más bien de relaciones policiales y académicas. ¿Por qué cambia? Que esta es la pregunta. ¿Por qué cambió? Porque no es que en el mundo de Lampa haya gente bondadosa, ¿no? Pero no se veía, por ejemplo, personas enterradas vivas, decapitadas y filmadas, ¿no? Asesinadas en vivo, ¿no? Cortándole los dedos, una persona gritando, ¿no? Y además tipos disfrutándolo, ¿no? Hay un nivel de psicopatía que es distinta, pero sobre todo es que la banda del Tren de Aragua opera con el narco, sí, pero no es su único negocio. ¿Y cuál es el otro negocio? El tráfico de personas. Tráfico de personas, de órganos, trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución. O sea, ellos son una banda que en la jerga judicial, policial, es un grupo de tinte transnacional, porque efectivamente son de Venezuela, se han extendido a Colombia, que ahí tienen una guerra muy dura con los colombianos, se han extendido a Perú, donde tienen otra base de operaciones muy grande, y a Chile. Oye, estamos hablando con Jorge Molina. Daniel, tú mencionaste al Niño Guerrero. El Niño Guerrero es como el Pablo Escobar del cártel de Medellín en su minuto. Entiendo que es el capo del Tren de Aragua. Y lo que se teme es que esté en Chile. Esto significaría que si el Niño Guerrero viniese a vivir a Chile, significaría que el centro de operaciones estaría en nuestro país. Eso sería gravísimo. Una cosa, digamos, muy seria. Sí, no, claro. Mira, lo que ocurre acá, primero es como uno piensa en Pablo Escobar, ¿no? Claro. Y uno piensa en Niño Guerrero. Claro, yo entiendo la comparación, pero Niño Guerrero tiene una diferencia con Pablo Escobar. ¿Cuál? Vive en un momento en donde hay tecnología, ¿no? Donde vive en un estado que es el estado de Venezuela, que es, según la organización Inside Crime, que es una organización no gubernamental norteamericana que se dedica a investigar los temas del narcotráfico, se convirtió en un estado híbrido. En el fondo tuvo que negociar con la criminalidad para mantener orden en algunas zonas. Mira. Entonces, Niño Guerrero hoy es un prófugo, es un clandestino. Se le conoce, todos saben quién es, hay algunas fotos de él, pero la verdad es que modificarse la cara, ponerse barba o algo... No cuesta mucho. Es difícil. Con plata se compran huevos. Jorge Molina... Vivir clandestinamente es caro. Sí, yo tengo una pregunta. Jorge Molina, periodista de investigación y escritor, autor de Chile Narco. Me voy a quedar con la pregunta de Constanza Escobar porque se nos acabó el tiempo. Dale tú, Constanza, yo tengo otra. Muchas gracias. Estamos con muchas preguntas. Sí. Oye, Jorge, lo que pasa es que, bueno, tú, cierto, dentro de las declaraciones que haces, dices que la respuesta que han estado dando las autoridades no ha sido la mejor, ¿cierto? Que en el fondo estamos en un momento que sigue siendo clave, pero que efectivamente hasta el momento las autoridades no han estado respondiendo como deberían responder.
Frente a esto yo quiero poner en tabla algunas cosas, como por ejemplo que Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron al proyecto de seguridad para ponerlo en primer lugar en la tabla. También han votado, ¿cierto?, en contra para la mayor protección de carabineros, y también se ha visto alguna oposición respecto a la ley que regula el porte de combustible en el centro de las manifestaciones. No sé si tú crees que en el fondo, o sea, ¿cuáles son las medidas que desde la autoridad se debiesen tomar? Porque en el fondo nosotros como ciudadanos es poco lo que podemos hacer. Si las autoridades, claro, si las autoridades no toman medidas drásticas frente a estas situaciones, yo creo que nos vamos a ver en poco tiempo más ya como estuvo hace poco Colombia, ¿cierto?, con todo este tema de Pablo Escobar, con el tráfico, con el narcotráfico, o otros países que han vivido situaciones peores. ¿Necesitamos acá un Bukele en Chile? No, por favor. Es que, mira, yo sobre Bukele la verdad es que no me gustaría opinar. No, o sea, te lo digo en serio, o sea, no tengo opinión del tema, no vivo allá. Es bien, no complejo, digo, pero no sé, no podría, como uno podría decir de manera muy informal, preferiría no meter la cuchara en esto. Okay. ¿Ya? Pero respecto de lo que tú me dices, mira, yo creo que aquí tengo que separar cosas. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la seguridad interna y la delincuencia común, ¿ya? Las personas que quieren manifestarse de manera violenta. Y yo creo que eso es un punto que efectivamente los políticos tienen que resolverlo. Pero mi tema, en el que yo te podría decir que ha habido cierto avance, no menor, creo que es importante, los avances son dos, que fue la modificación a la ley de crimen organizado, mayor facilidades con el comiso, los agentes encubiertos se van a poder convertir en una persona jurídica, y la ley de delitos económicos, que si tú las juntas hoy día, va a permitir tener mayores herramientas para combatir al crimen organizado. Si tú me lo preguntas, siempre falta más. Te voy a dar un ejemplo para que veas la dificultad y cuál es el alcance de esto, porque el tema del narco no es necesariamente, yo tengo que mirarlo como una esquina donde hay alguien que está vendiendo papelillos de marihuana o pasta base, o ese otro narco que tiene algún otro peso que arrienda la discoteca, ¿cierto? No, aquí hay muchas otras posibilidades. Y una, para comprender el fenómeno, que puede haber un narco extranjero o incluso chileno, porque ya se han pillado varios tratando de, o mejor dicho, lavando su plata a través de criptomonedas, ¿ya? Y que ingrese a un fondo de inversión. Un fondo de inversión que puede estar acá en el Sanhattan, acá en Santiago, el edificio bonito, grande, gente muy bien encorbatada y de buena situación económica y lindos barrios, ¿no? Pero imagínate que hay alguien al interior, un insider, se le llama, un empleado de allí, y dice, me acabo de encontrar con esta plata, viene muy raro, y empieza a investigar internamente y se da cuenta que pertenece a Pedro Suárez. Y Pedro Suárez resultó ser un narcotraficante del norte, solo para acá. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Cómo infiltra a alguien? Porque no es lo mismo infiltrar a una organización, ¿cierto?, que son colombianos, peruanos, ¿cierto?, infiltrar a un detective. Entonces, ¿qué nos está faltando? Dejemos a un lado el tema de la seguridad interna, ¿cierto? Y tomo esto, y yo digo, bueno, ¿estamos preparados para esto? Hay una cantidad de situaciones que las leyes nunca alcanzan a prever. Y en el caso, como me preguntaban, del tema de los proyectos en cuestión, respecto de los cuales yo no soy un experto, yo creo que se van juntando, se van juntando. Pero el tema es, el narco no va a participar el narco no se viste de anarquista, no es su problema. Claro. El narco no le interesa ir a asaltar a la señora y quitarle la pensión, no le interesa. Lo que le interesa al narco es mover la plata, darle apariencia de legalidad para que entre al mercado formal, le interesa vender su producto, le interesa que la autoridad no lo joda, en el buen sentido de la palabra, le interesa hacer negocio. Y miren, hace mucho tiempo atrás, yo estaba viendo un programa en España, vía televisión española,
y entrevistaban a un tipo que se había dedicado a lavar la plata al narco. Y además le había creado empresas y entre ellas una naviera. ¿Para qué va a mandar la cocaína desde Colombia? Y entonces le dice, bueno, el tipo ya obviamente retirado y todo, dice, pero usted trabajaba en esto, sí, le dice, sí, este era mi trabajo era la narcoactividad. Entonces, yo creo que cuando la historia empieza a normalizarse a partir de determinadas palabras, ya puede que ya no sea narcotráfico, a lo mejor es narcoactividad. Entonces, en Chile somos los reyes del eufemismo. O sea, muy interesante. Bueno, Jorge Molina, periodista de investigación y escritor, autor de Chile Narco, libro que está a la venta. Me imagino que están todas las librerías y a través de todos los sistemas de pago a los que uno puede acceder para hacerse de este libro que hay que leer para entender del narco en Chile. Jorge Molina, gracias por estar acá en Buena Costumbre, comenzando esta semana. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes y a todos, que tengan muy buena semana. Igualmente. Quedamos... Se nos hizo corto el tiempo. Sí, pudimos seguir conversando. Es un tema tan interesante. Sí. Es un tema interesantísimo y sin fin. Sí. Un abrazo, Jorge Molina. Gracias por estar acá. Y a comprar Chile Narco para entender de qué se trata esto y a qué nos estamos enfrentando. Que estés muy bien. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.